Hola y bienvenidos. En esta oportunidad vamos a crear un router en PHP sin utilizar librerías externas o frameworks. Este router se va a comportarse de la siguiente manera. Vamos a tener un controlador llamado PageController y sus métodos home, listar, nuevo y modificar. La ruta URL va a ser de la siguiente manera: localhost, el primer parámetro, y el segundo parámetro. El primer parámetro va a llamar al controlador y el segundo parámetro va a llamar a los métodos de ese controlador. Entonces, si cambiamos, por ejemplo, en este caso, en vez de listar, cambiamos a nuevo, va a llamar a su método del controlador, que es nuevo. De la misma forma, si cambiamos a modificar, va a llamar a su método modificar. El router va a ser como un intermediario entre los parámetros de la ruta y el controlador. El router lo que va a hacer es va a escanear o va a extraer lo que es los parámetros de la ruta URL, page, listar, los va a procesar y va a llamar al controlador y su método correspondiente según los parámetros que pasemos en la ruta URL. De esta manera, si cambiamos el segundo parámetro, el router se encarga de invocar el método correspondiente según el parámetro establecido, como es en este caso, en el caso de listar, nuevo y modificar. Ahora vamos a proceder a crear nuestro código PHP para nuestro router. Para ello nos dirigimos a nuestro localhost. Yo ya tengo previamente creado una carpeta llamada router PHP. Esa misma carpeta ya tengo abierta en mi Visual Studio Code router-php. Vamos a proceder a crear un archivo llamado index.php, otro archivo llamado router.php y por último vamos a crear un archivo llamado config.php. Vamos a crear una carpeta adicional llamado controllers y dentro de esta carpeta vamos a crear un nuevo archivo llamado pagecontroller. Este archivo pagecontroller va a contener una clase llamada pagecontroller que hemos explicado anteriormente. Entonces abrimos la etiqueta PHP y creamos nuestra clase pagecontroller. Esta clase pagecontroller va a tener los siguientes métodos: public function home, y va a tener las otras clases que son listar, modificar y nuevo. Y también vamos a indicarle acá un mensaje que nos diga, por ejemplo, que me encuentro en el método home. Estoy en home. De la misma forma vamos a agregar los otros métodos para indicar que estamos en listar, por ejemplo, en este caso. Y en la parte inferior vamos a también decir que estamos en modificar. Y por último, estamos en nuevo. Le vamos a dar un pequeño formato y ya tenemos nuestro clase llamado pagecontroller con los métodos home, listar, modificar y nuevo. Lo siguiente que vamos a hacer es que cualquier petición por la ruta URL que se realice siempre se dirija al archivo index.php. Por ejemplo, en este caso estamos actualmente en router/home y nos indica el navegador que no encontró ningún archivo o ningún medio. De hecho, si cambiamos esto a modificar, de igual manera nos responde que no encontró ningún tipo de información. De hecho, si cambiamos a page a listar, de la misma forma nos dice que no encontró ninguna información. Para ello vamos a agregar un nuevo archivo denominado htaccess que ya tengo preparado con anterioridad. Este archivo htaccess lo que hace es que todas las peticiones que se hagan dentro de la carpeta router-php las redirija al archivo index.php. De este modo siempre el archivo index.php siempre se ejecutará. Vamos a indicarle acá estoy en el index para verificar que siempre nos está imprimiendo el index.php. Regresamos al navegador, actualizamos y nos dice que estoy en el index.php. De hecho, si cambiamos las rutas, por ejemplo, en vez de listar le ponemos modificar, siempre nos ejecutará el archivo index.php. De hecho, ponemos cualquier palabra o cualquier parámetro que indiquemos en el navegador, siempre se nos ejecutará el archivo index.php.
Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a declarar nuestras variables globales. Para eso regresamos al archivo index.php y vamos a requerir los siguientes archivos. Require once. Desde el directorio actual vamos a requerir el archivo config.php. Y el otro archivo que vamos a requerir es require once. Desde el directorio actual vamos a requerir el archivo router.php. Ahora, vamos a ingresar al archivo config.php y vamos a declarar los siguientes variables. La primera variable que vamos a declarar se va a llamarse folderpath. Y vamos a inicializar en un string vacío. Y vamos a declarar otras variables más que se va a llamarse urlpath y la última se va a llamarse url. Vamos a imprimir una variable global llamada server y vamos a encerrar en una etiqueta HTML denominada pre. Vamos a abrir la etiqueta HTML y vamos a cerrar la etiqueta HTML. Regresamos al navegador, actualizamos y esta variable nos trae la siguiente información, como el navegador en la que se está ejecutándose, el sistema operativo y otras informaciones. La que nos interesa a nosotros son las siguientes variables: request URI y script name. Request URI trae la información de la ruta del navegador en la que estamos ubicados y script name nos trae la información del archivo en donde se ejecutó el script, en este caso el index.php. Entonces vamos a capturar estas variables. En la primera parte, en folderpath, vamos a capturar la siguiente variable server, la variable script name, y también vamos a capturar la variable request desde la variable global server, el parámetro request URI. Vamos a borrar esta información y vamos a imprimir lo que contiene cada una de las variables. Folderpath, vamos a añadir un salto de línea br y vamos a imprimir cada una de las variables para saber qué es lo que contiene. Regresamos al navegador y actualizamos. Como podemos observar, la primera variable nos trae el nombre del archivo en donde se ejecutó el script y la segunda variable nos trae la ruta completa de la URL. Pero de la URL solo nos interesa el primer y el segundo parámetro después del nombre de la carpeta del proyecto. De hecho, si cambiamos en esta parte page listar, solo nos interesa a nosotros page listar. Page para llamar a nuestro controlador y lista para llamar al método de ese controlador. Entonces vamos a extraer esta información con una función PHP. Regresamos a nuestro PHP y vamos a invocar una función llamada substring. Esta función substring lo que hace es extraer una cadena de texto dentro de otra cadena de texto. Entonces, como primer parámetro vamos a pasar urlpath. Y el segundo parámetro vamos a pasar el número 5 a modo de prueba. Regresamos al navegador y actualizamos. Y tenemos er-php. Pero ¿por qué no sale er-php? Es que la E se encuentra en la posición número 5. Si contamos desde acá 0, 1, 2, 3, 4, 5, la E se encuentra en la posición número 5. De hecho, si cambiamos este número 5 por el número 11, actualizamos el navegador, tenemos page listar, lo que necesitamos en este caso. Si contamos desde acá, desde esta posición 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Entonces ya tenemos la información que necesitamos. Pero hay casos de que el nombre del proyecto cambia y no siempre es router-php. Puede cambiar en el flujo del tiempo, a lo largo del tiempo, a otro nombre. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar lo que tenemos en la primera variable, pero para utilizar eso necesitamos extraer la primera parte y eso podemos extraer con una función llamada dirname. Encerramos esto dentro de la función dirname, abrimos paréntesis y cerramos paréntesis, regresamos al navegador y tenemos router-php. Entonces vamos a decirle que la longitud de esta va a ser igual para extraer esta información. De hecho, acá si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Entonces vamos a indicar que en vez del número 11 vamos a decir que va a ser la longitud de la cadena de texto de la primera variable. Entonces le vamos a decir acá strlen, la longitud, strlen, la longitud de la cadena de texto que se encuentra en la primera variable. Entonces actualizamos el navegador y tenemos el mismo resultado, page listado. Y por último vamos a declarar una constante, define una constante global llamada URL, y dentro de ella vamos a almacenar esa variable URL. A continuación vamos a crear la clase router. Para ello ingresamos al archivo router.php, abrimos la etiqueta PHP y creamos la clase router, class router. Dentro de la clase router vamos a agregar algunas propiedades y métodos, como por ejemplo private controller y private method. Estas dos propiedades nos van a servir para saber qué controlador estamos invocando y qué método estamos invocando de ese controlador. Vamos a agregar el constructor public function construct y también vamos a agregar dos métodos, public function match route y por último vamos a agregar public function el método room, que va a ser el encargado de ejecutar el router. Dentro del constructor vamos a invocar el método matchRoute y en el matchRoute vamos a imprimir la constante que hemos definido anteriormente, URL. Regresamos al navegador y actualizamos. Por el momento no nos muestra absolutamente nada y es que aún no hemos invocado la clase router. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir al archivo index.php, vamos a declarar una variable router y vamos a invocar esa clase new router. Una vez que hemos invocado, vamos a ejecutar el método room, router room. Regresamos al navegador y actualizamos y esta vez nos está imprimiendo ya page listar. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a separar page listar en un array. Para ello vamos a utilizar una función PHP llamada explode. Vamos a declarar una variable URL y vamos a utilizar una función llamada explode. Explode lo que va a hacer es separar una cadena de texto por un separador. Entonces en nuestro caso el separador sería el slash. Indicamos el slash como separador y vamos a ingresar como segundo parámetro la constante que hemos definido anteriormente, la constante URL. Regresamos al navegador y actualizamos. Vamos a imprimir la variable URL y regresamos nuevamente al navegador y actualizamos y esta vez ya nos está imprimiendo la variable URL como un array, page y listar. Entonces ya tenemos separados los dos valores. Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a asignar cuál es el controlador y cuál es el método. Entonces lo que vamos a hacer es que thisController, vamos a indicar que el controlador se encuentra en la variable URL en la posición número 1. De la misma forma para el método vamos a decir que thisMethod, el método se encuentra en la variable URL en la posición número 2. De esta manera ya tenemos identificado el controlador y el método. Lo siguiente que vamos a realizar es que vamos a requerir el archivo pageController de la siguiente manera. Con la función requireOnce desde el directorio actual, en la carpeta controllers, tenemos el archivo pagecontroller.php. Pero recordemos que page ya tenemos en la propiedad thisController. Entonces lo que necesitamos hacer es reemplazar esta cadena de texto con la propiedad que tenemos acá en thisController. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera, vamos a decir que thisController va a ser igual a thisController y vamos a concatenar con la cadena de texto controller. Vamos a concatenar y de esta manera ya tenemos el pageController de manera dinámica.
Lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a reemplazar este cadena de texto por esta propiedad de thisController. De esta manera ya tenemos invocando al pageController de manera dinámica. Lo siguiente que vamos a hacer es que en el método run vamos a crear una nueva instancia del controlador y vamos a ejecutar el método. Vamos a crear la instancia y vamos a almacenar en la variable controller. Vamos a crear la instancia this del thisController. Y para ejecutar el método vamos a almacenar el método en una variable method que se encuentra actualmente en thisMethod, en la propiedad thisMethod. Entonces vamos a ejecutar este método en la instancia que hemos creado thisController de la siguiente manera: controller y vamos a ejecutar el método. Y de esta manera ya estamos ejecutando el método. Vamos a regresar al navegador y actualizamos con F5. Y en el navegador nos está indicando que estoy en modificar. Y nos muestra ese texto porque actualmente la ruta está en page modificar. Si nosotros modificamos esto a listar, por ejemplo, ya nos está indicando que estamos en listar. De la misma forma, si cambiamos este parámetro a nuevo, nos está indicando que estamos en estoy nuevo. Entonces básicamente está llamando al controlador. De hecho, si agregamos acá un nuevo método, por ejemplo, puede ser eliminar, y pasamos este parámetro en la URL, efectivamente nos dice estoy en eliminar. Pero tenemos otros problemitas. Por ejemplo, si borramos, por ejemplo, el segundo parámetro y solo indicamos page, nos indica que acá un error, que no hay un offset 2. Y también si borramos page, también nos indica acá otro error. Solucionamos ese problema de la siguiente manera, estableciendo valores por defecto. Entonces en el archivo router.php vamos a indicar de la siguiente manera: si es que no se pasa ningún parámetro en la posición número 1, es decir, vamos a decir acá empty, vacío. Si no está vacío, entonces que me traiga el valor que hay en la posición número 1. De lo contrario, el controlador por defecto va a ser page. De igual manera, en la posición número 2 para el método vamos a indicarle también de que si no está vacía esa posición, la posición número 2, entonces que me traiga lo que hay en la posición número 2. De lo contrario, el método por defecto será home. De esta manera vamos a solucionar ese inconveniente, estableciendo valores por defecto por si no se pasa el parámetro. Regresamos al navegador y actualizamos y nos indica que estoy en home, porque hemos establecido que el controlador por defecto es page y el método por defecto es home. De hecho, si ponemos acá page y /home, daría el mismo resultado, ¿no? De hecho, si borramos solo page, en este caso cuando hemos ingresado page estamos indicando el controlador, pero no estamos indicando el método. Pero aquí hemos establecido que el método por defecto es home. Y eso sería sobre el controlador, y en el siguiente video estaríamos mejorando aún mucho más este router en PHP. Gracias.